Calzo por las mañanas viejos zapatos, cojo mi faldón hediondo de alcohol, multiplico las aguas y el pan barato, dejo disolver la imaginación. Veo al fondo del... Hola Rudy, es un gusto que estés acá con nosotros y voy a partir conversando más o menos cronológicamente. Tu primer trabajo tenía una canción que se hizo sumamente famosa en los años 80, Catalina, con el cual entraste en todo el movimiento del canto nuevo. Claro. ¿Tú cómo te sentías en ese movimiento? ¿Te sentiste partícipe completamente de él? Te lo pregunto después por cómo fuiste variando también el estilo musical que tuviste. Bueno, me sentía honrado de haber participado. Hay que consignar que yo era el más joven de ese movimiento que se llama el canto nuevo. Y en algunos casos bastante más joven, o sea, unos 10, 12 años comparado con otros compañeros de esa tendencia que significó un momento importante para la música chilena de autor. Pero al mismo tiempo no me sentía tan ligado a la cosa tan de protesta. Yo partí más ligado a la canción de rock, a una canción que tenía sus referentes en los cantautores norteamericanos, en Cat Stevens, en Carole King, la música que yo escuchaba cuando tenía 13, 14 años, en los años 70, que es una música digamos, de autor, que son canciones y por lo tanto la poesía es fundamental. Así que nunca me he sentido muy cómodo con que el hecho de que una canción que yo casi hice por broma y que la considero muy menor dentro de mi repertorio, que una canción como que cuenta una historia de contingencia como es la Catalina, sea lo que la gente recuerde, porque en realidad mis referentes están en otro lado. Entonces me sentía parte del canto nuevo, pero al mismo tiempo me sentía divorciado de muchos de sus aspectos. Eso te podría decir. Okay. Eso es claro, de todas maneras, como veo yo, desde el punto de vista espectador, en realidad, de lo que tú hacías, cómo fuiste evolucionando, digamos, dentro, o no sé si el término de evolucionar, pero como tu música derivó a varias partes. Te fuiste al lado del rock, el jazz, el soul, hiciste también algo con el pop, y hay un trabajo que a mí en lo personal me gusta mucho, que es El Amigo Imaginario. Claro, un disco del año 87. Efectivamente, a mí me gusta claro. Bastante, y ahí habían varios guiños a la literatura, con Ray Bradbury también. Claro, correcto, sí. Sí. Siempre me ha interesado la literatura desde cabro, y yo diría que mis dos pasiones son la música, la literatura, el cine también. Por eso que la canción para mí fue una opción como creador, pues la canción como forma artística creo que contiene elementos que son muy potentes, tanto de lo que es el mundo musical como de lo que es contar una historia o transmitir una emoción, o en el caso del surrealismo hablar en un tono velado a través de las palabras. Así que fue una opción como bien consciente el dedicarme a la canción como forma de arte. Y al mismo tiempo me parece que queda mucho por explorar y muchos límites por expandir en relación a lo que es la canción llamada popular. Lo que habitualmente escuchamos es una expresión bastante conservadora de lo que la canción puede llegar a dar. Esto que se llama la canción del cantautor. La trova cubana fue vanguardia hace 40 años, 30 años atrás, pero ahora es un lenguaje súper conservador que ha sido tomado y reiterado por diversos autores, y a mí me parece lamentable que algo que en algún momento abrió camino después se transforma en lo contrario. Así que a mí me interesa buscar siempre a aquellos autores que están tratando de romper los moldes tan establecidos y que además el público consume con tanta, digamos, avidez. Una expresión, digamos, grotesca de aquello sería el trabajo que hace gente como Ricardo Arjona o como Alberto Plaza, por ejemplo. Perfecto. Tú estás en constante movimiento, entonces.
Tú estás buscando, igual tu lenguaje ha ido evolucionando, sigue evolucionando, tienes muchos paños que cortar todavía. Claro, y he pagado el precio de aquello también, pues. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes en ese sentido? Porque en Chile somos reacios a abrir, abrir la mente y abrir el corazón, que es más importante que abrir la mente. Acá las cosas que, comillas, funcionan para el público, para el mercado, para la industria, que le llaman ahora la industria como si fuera una fábrica de salchicha, las cosas que funcionan no son las más arriesgadas, las más interesantes, las más conectadas con una espiritualidad y con un camino interior, sino que son habitualmente las más bobas y las más desprovistas de contenido y de riesgo. Entonces, cualquiera que opte por ese camino va a pagar el costo de no ser considerado, de no tener espacio, de tener que desarrollar una situación laboral precaria, en fin, una serie de situaciones que se producen en Chile. O sea, aquí la presencia mediática de los cantautores o de los músicos es casi nula. O sea, en la radio ya es baja y en la televisión es prácticamente nula. Cuando ella y yo nos ocultamos en la secreta casa de la noche, a la hora en que los pescadores furtivos reparan sus redes tras los matorrales, aunque todas las estrellas cayeran, yo no tendría ningún deseo que pedirle. Y no importa que el viento olvide mi nombre y pase dando gritos burlones, como un campesino ebrio que vuelve de la feria, porque ella y yo estamos ocultos en la secreta casa de la noche. En la secreta casa de la noche. En la secreta casa, ella pasea por mi cuarto como la sombra desnuda de los manzanos en el muro, y su cuerpo se enciende como un árbol de Pascua para una fiesta de ángeles perdidos, de ángeles perdidos. Y no importa que el viento olvide mi nombre y pase dando gritos burlones, como un campesino ebrio que vuelve de la feria, porque ella y yo estamos ocultos en la secreta casa de la noche. En la secreta casa de la noche. En la secreta casa. El temporal del último tren pasa remeciendo las casas de madera. Las madres cierran todas las puertas y los pescadores furtivos van a repletar sus redes, mientras ella y yo nos ocultamos en la casa secreta de la noche. En la secreta casa de la noche, 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 en la secreta casa de la noche.
Gracias. Fíjate que estuve leyendo por ahí, cuentan que en una presentación que tuviste hace tiempo en La Batuta, hace varios años atrás, te vio Alberto Spinetta. Correcto. Spinetta. Sí. Y él dijo de ti que Rudy Mayer, trato de citar más o menos, era la voz más interesante que hay en el rock chileno en este momento. Claro. Cuéntanos un poco de tu relación con Spinetta, o de qué significó para ti ese comentario, que igual es muy halagüeño. Bueno, significó mucho porque yo había hecho un par de semanas antes un concierto de celebración de 15 años de trayectoria mía, invité a todos los medios y no fue nadie, fue un medio de 25 que recuerdo haber invitado, fueron solamente del canal Vía X. Entonces, dos o tres semanas después, cuando el Flaco, en un encuentro organizado por la revista Weekend del Mercurio, tuvo ese gesto de tanta generosidad conmigo, estaban todos los buenos llamándome al día siguiente, los mismos que no habían llegado 3 semanas atrás. Entonces, es curioso que Chile es un país en el que no sabemos valorar lo que tenemos hasta que es reconocido afuera o por alguien de afuera, o hasta que el artista en cuestión se muere, si es que se le reconoce, ¿eh? Entonces, para mí fue una relación muy enriquecedora con el Flaco Spinetta, en el sentido que yo empecé a conocer su música y su poesía desde muy cabro, porque tuve la fortuna de tener un hermano que estudiaba en Buenos Aires en los años 70 y él me traía cassette, así que yo creo que conocí la obra de Spinetta en Chile mucho antes que varios. Yo tenía, creo que unos 12 años de edad cuando escuché por primera vez al Flaco Spinetta. Y después tener la fortuna de conocerlo, yo ya siendo un músico, él siempre tuvo gestos muy valiosos conmigo. Y bueno, ahora estamos viviendo el duelo de su partida, claro, y tratando de seguir aprendiendo de ese legado maravilloso que nos dejó, no solo como artista, como poeta, como compositor, músico, intérprete, sino que como, sobre todas esas cosas, una persona de corazón muy noble. Giran las ruedas de su bicicleta y del amor que conoció a la salida del invierno y que ahora va a buscar esta tarde de enero. Vira a toda prisa, convencida que él es el amor de su vida. A los 21 el tiempo es dulce y ella lo va a buscar. No importa que después ya no lo ame, y no importa que la luz después se apague como si no hubiera existido nunca. Y no importa que el andén después nos deje en soledad como sin sol ni luna. Solo importa esta tarde que ella es pura eternidad en el centro de la vida.
vira a toda prisa, convencida que él es el amor de su vida. A los 21 la vida es dulce y ella lo va a buscar. No importa que después ya no lo amen, y no importa que la luz después se apague como si no hubiera existido nunca. Y no importa que el andén después nos deje en soledad, como sin sol ni luna. Y no importa que la luz después se apague como si no hubiera existido nunca. Y no importa que el andén después nos deje en soledad, como sin sol ni luna. Solo importa esta tarde que ya es pura eternidad en el centro de la vida. Oh, en el centro de la vida. Giran las ruedas, giran las ruedas, giran las ruedas. Bueno, dentro de todos esos legados, tengo que preguntarte, por supuesto, con todo el trabajo que estás haciendo tú con Jorge Tellier en este momento. Claro. Jorge Tellier es uno de las cumbres en la poesía chilena, según mi apreciación, de los años 1950 a esta parte. Correcto. Fundador, tú sabes, de este movimiento, el larismo, que yo creo que es él, el larismo. Correcto. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos cuentas de Tellier? Parece que me llegó un mensaje de texto, Jorge Tellier. Capaz, del más allá. Habla mundo. bien de mí. Claro. Habitualmente, y esto el mismo Jorge Tellier lo menciona en un artículo, que porque él escribía también ensayos, prosa, y tiene una selección de artículos muy interesante que publicó Ana Traverso, que ella los recopiló en el libro Prosas, precisamente, que se llama así. Y ahí él se refiere a esto de que es muy habitual en la historia de la literatura, y yo hago el parangón con el mundo del rock, que se levantan voces, y hay voces que son como las destacadas y las reconocidas y las que se llevan los premios, y hay voces que son persistentemente, voces que son persistentemente acalladas, como ocultadas, que se niegan, que no se reconocen, y no siempre los que se destacan más son los más potentes. Yo creo que don Jorge Tellier, a quien no tuve la fortuna de conocer en vida, practicó un estilo de relacionarse con los demás que fue muy, muy de bajo perfil, como dicen ahora. No era un hombre de cóctel, ni de eventos, ni de relaciones públicas, y menos de realizar componendas o ser una especie de autopromotor de su imagen y de su carrera. Más bien era un hombre de la conversación, del bar, de la fraternidad, de la escritura, y sobre todo de la lectura. Era un gran lector Jorge Tellier, un hombre tremendamente culto, pero que no esgrimía su cultura como una herramienta de lucimiento frente a los demás o de ostentación, sino que la cultura para él era un disfrute y una manera de compartir con el otro, y ese espacio de compartir era fundamentalmente la conversación de bar. Entonces pareciera que en estos tiempos modernos que corren, uno tiene que ser una especie de, aparte de crear una obra, sostenerla en el tiempo, uno tiene que ser una especie de
es relacionador público de su trabajo y tiene que estar muy informado de la agenda de eventos semanales y tiene que tratar de establecer alianzas con el poder político de turno y tiene que hacer un montón de otras actividades que requieren estómago doble reforzado de acero para poder postular a la posteridad, para poder ser considerado en los premios Altazores o como se llamen. Y hay algunos que no solo tienen vocación para aquello, sino que son verdaderos profesionales. Yo no soy ni profesional de eso, ni tengo vocación para lamerle las patas a nadie por un puto premio. Okay. Pero la obra de Telier es mucho más que, tú sabes, mucho más que eso. De hecho, considero que personalmente la obra de Telier es una de las más poderosas que existen en este momento en la literatura, como te digo, desde 1950 a esta parte. Pero son muchas otras las voces también. Está Efraín Barquero, está la Estela Díaz Barín, por ejemplo. Muchos, Oscar Hahn, que acaba de recibir un reconocimiento inobjetable, el Premio Nacional. Sin duda, bien merecido. Así es, Miguel Arteche, bueno, Eduardo Anguita, en fin. Y tú estás teniendo también, además de Telier, encuentros y acercamientos con otros exponentes de la poesía chilena de los últimos 60 años en el trabajo musical también. He hecho algunas cosas, pero como no tengo las autorizaciones legales correspondientes, no quiero dar los nombres, hasta que no las tenga. Pero yo llegué a lo de Telier, no porque dije voy a musicalizar la obra de Telier y voy a ganarme un fondar con esto, lo que sea, sino que ocurrió nomás, fue un hecho. Yo en ese momento estaba embarcado en otro proyecto, que era un programa de televisión dedicado a la música chilena, y en mis ratos libres me sentaba con los libros de Telier a guitarrear y ahí empezaron a salir las canciones. Ocurrió porque el mundo del cual habla Jorge Telier en su poesía es un mundo que a mí me pertenece, no es que yo haya escogido al poeta, simplemente su poesía me conmueve, me emociona porque está situada en un lugar que tiene que ver con mis orígenes y con mi vida. Yo nací en la provincia, siendo que es el área metropolitana, Tiltil, donde yo nací, pero es provincia absoluta, o sea, y viví gran parte de mi infancia ahí y en Calle Larga, en los Andes. Entonces el mundo que retrata Telier y el desarraigo de ese mundo, lo que él llama ese paraíso perdido, forman parte de mi propia experiencia de vida. Sin duda, aunque hay todo un imaginario en Telier que no está solo referido al terruño perdido, a esa parte lárica que él habla, claro. Hay todo un imaginario que se confunde, o sea, tú sabes, los escritores somos unos grandes mentirosos que vamos agarrando cosas. Telier agarraba cosas del área real, por supuesto, y lo iba mezclando con el propio imaginario, con las propias leyendas, ¿no es verdad? Y todo ese acervo que él también tenía con respecto a las leyendas europeas también. Sí, y tenía una relación de amor-odio con la ciudad también, o sea, se sentía desterrado en esta ciudad, pero al mismo tiempo con los años la fue necesitando, que es algo que a mí yo siento que me ocurre también. O sea, esta ciudad tiene cosas muy extrañas que te hacen odiarla, pero que al mismo tiempo también te seducen o hacen que tú la necesites. Y hacia la etapa final de su obra, Telier también utilizó mucho este concepto de la intertextualidad, de echar mano al cine, a referencias bibliográficas, citas a autores, y fue confeccionando como este patchwork o este pastiche, donde, como bien señalas tú, los límites no estaban tan claros, ficción, realidad, historia personal o historia colectiva, claro. Y eso es muy, muy potente lo que él logró construir en los últimos libros. Sí. Había una vez una muchacha que amaba dormir en el lecho de un río y sin temor paseaba por el bosque porque llevaba en la mano una jaula con un grillo guardián. Para esperarla yo me convertía en la casa de madera de sus antepasados. Al
alzada a orillas de un brumoso lago. Las puertas y las ventanas siempre estaban abiertas, pero solo nos visitaba su primo el porquerizo, que nos traía de regalo perezosos gatos, que a veces abrían sus ojos para que viéramos pasar por sus pupilas cortejos de bodas campesinas. El sacerdote había muerto y todo ramo de mirto se marchitaba. Teníamos 3 hijas descalzas y silenciosas como la belladona. Todas las mañanas recogían helechos y nos hablaron solo para decirnos que un jinete las llevaría a ciudades cuyos nombres nunca conoceríamos. Pero nos revelaron el conjuro con el cual las abejas sabrían que éramos sus amos y el molino nos daría trigo sin permiso del viento. Sin permiso del viento. Sin permiso del viento. Sin permiso del viento. Nosotros esperamos a nuestros hijos, crueles y fascinantes, como halcones en el puño del cazador. Nosotros esperamos a nuestros hijos, crueles y fascinantes, como halcones en el puño del cazador. Había una vez una muchacha que amaba dormir en el lecho de un río. Sí, sí. En el modo Corazón del Bosque, uno de ellos, en Hotel Nube. Me parece que ahí ya se disparó en él una especie de imaginario cultural que era simultáneo, que se movía en varios ámbitos, en la literatura, en la poesía, en el cine, en la canción popular, en las anécdotas que él integraba, anécdotas de amigos. No sé, en el poema Casablanca, por ejemplo, él habla de Lorenzo Junior, y es el hijo del poeta Lorenzo Peirano. Habla de Volpe, que era Enrique Volpe, el poeta que según él siempre andaba armado, y va mezclando estas anécdotas de sus amigos con referencias universales. Entonces uno no sabe dónde empieza lo propio y comienza lo de los otros. Es muy linda esa imaginería que él construye. Claro que sí. Comentarte un par de pinceladas nomás en realidad. Yo estaba pensando, y hace tiempo lo pienso en realidad, que en Chile, desde la época de Carlos Pessoa de Vélez en adelante, en el área de la literatura, sobre todo en la poesía, han existido varios movimientos poéticos. Entre ellos, yo diría que el de Telier es uno de los últimos, porque después de ahí han existido principalmente voces, pero no precisamente como una escuela estructurada con respecto a una propuesta literaria.
Claro. Claro. Tú sabes, existió por ejemplo la escuela que hizo Huidobro con el creacionismo, por ejemplo, o Nicanor Parra con la antipoesía. Son escuelas, está todo armado. O la generación del 50, que era un grupo. Podemos hablar un poco de la gente que es de la generación del golpe, qué sé yo, Eduardo Llano, José María Memet, Por ejemplo. ¿Quién más podría caer dentro de esa generación que ahora deben tener cerca de 55 Claro. a 58 años por ahí? Jorge Montalegre, Sin duda, sin duda. Rodrigo Lira. Claro. ¿Ah? ¿No has trabajado nada con Rodrigo Lira por casualidad? No, tengo un libro que me regalaron precisamente en un homenaje a Jorge Telier que hizo la Universidad de Portales, que me invitaron a tocar. Me regalaron un libro que es muy bueno, donde sale ese poema no sé, no me recuerdo bien cómo se llama, del grito, que es como también emparentado con el aullido de Ginsberg. de Allen Ginsberg. Y es bien impresionante. Lo conocí yo a Rodrigo Lira, tuve la oportunidad de conocerlo en un sitio bien insólito en el que pasaron cosas bien potentes a principios de los 80, yo diría del año 81, en la capilla del alero de los de Ramón. ¿Te acuerdas el grupo folclórico Los de Ramón, que era una pareja, Raúl de Ramón, que era gente que era catalogada como de derecha? Sin embargo, ellos tuvieron un espacio ahí en su restaurante que se llamaba La Capilla, y era como una capillita chiquitita, y ellos organizaban unos encuentros como de poesía y canto. Y yo recuerdo ahí una vez conocí Rodrigo Lira, por ahí pasó Armando Rubio, pasó Hugo Moraga, el Trío Enigma. Yo toqué ahí también, siendo muy cabro, y el 81 yo debe haber tenido 18 años. Era curioso porque era un ámbito en pleno Las Condes que uno podría pensar que no correspondía para nada a un espacio de desarrollo de arte alternativo, y menos en esos años alternativo a la dictadura, y ahí pasaron cosas bien importantes. Claro. Hay que reconocer esa labor que hizo ahí el matrimonio de Ramón, fue importante. Como dato te doy un nombre para que lo tengas presente, a lo mejor la conoces ya, Sergio Badilla Castillo, poeta chileno. Como dato, en relación a lo que te comentaba recién, porque él está planteando hace ya varios años un movimiento literario que se llama el transrealismo, y acá en Chile no lo pescan ni cagando, pero es una pena porque en Europa incluso hay cátedras de estudios sobre este movimiento. ¿Y qué fundamentos tiene? Mira, se refiere principalmente a tratar de hacer convivir en un mismo espacio-tiempo distintas épocas y distintos personajes de distintos espacios-tiempo, algunos reales, otros inventados. Y así tú puedes ver en un poema del tiempo, por ejemplo, como se llama Comuna de París, conviviendo, por ejemplo, a Rimbaud en una trinchera contra la lucha entre los franceses, pero también a otros escritores chilenos también. Algo bastante de distintas épocas. Es bastante interesante eso, te lo doy como un dato en realidad. Bueno, yo creo que en el cine se está dando mucho eso, En el cine se está explorando ese tipo de lenguajes que son necesarios, porque se van agotando las maneras de expresarse y hay que ir abriendo nuevos caminos, pero no solo abrirlos porque sea necesario ganarse los premios o innovar por un bien del ego o de la vanidad personal, sino que yo lo que pienso que ese abrir nuevos caminos en el arte, en las formas de expresión, tiene que ver con una evolución de uno como ser humano, como espíritu, como conciencia, como mente. Ahí está el fundamento principal de por qué hay que abrir caminos, no para obtener un reconocimiento. Si llega, bueno, nunca está de más, y si viene con un cheque, mejor aún, pero claro. Dejar de andar a toda velocidad, dejar de andar persiguiendo la sal. Todos los caminos de tu alma se encuentran cuando estás en el centro. Y esto no es un laberinto, solo ocurre que la vida es así. Todo termina y comienza otra vez, y hoy día vuelvo a creer. Amanecer, volver a hacer lo que nos hizo tanto bien, vivir el día y a la noche renacer,
volver a verte como ayer te imaginé, volver a amarnos como la primera vez, amanecer, volver a casa cuando hay que volver, cuidar el alma en estos tiempos al revés, seguir el viaje y saltar en el andén, surcar el río y luego verte florecer. Dejar entrar el viento de la verdad, dejar pasar el mal que ya pasará. Todos los caminos de tu alma se encuentran cuando estás en el centro. Y esto no es un laberinto, solo ocurre que la vida es así. Todo termina y comienza otra vez. Y hoy día vuelvo a creer. Oh, oh, oh. Amanecer, volver a hacer lo que nos hizo tanto bien, vivir el día y a la noche renacer, volver a verte como ayer te imaginé, volver a amarnos como la primera vez, amanecer, volver a casa cuando hay que volver, cuidar el alma en estos tiempos al revés, seguir el viaje y saltar en el andén, surcar el río y luego verte florecer. Y esto no es un laberinto, solo ocurre que la vida es así. Todo termina y comienza otra vez. Y hoy día vuelvo a creer. Oh, amanecer, volver a hacer lo que nos hizo tanto bien, vivir el día y a la noche renacer, volver a verte feliz como ayer te imaginé, volver a amarnos como la primera vez. Gracias, gracias. Me acordé de lo que comentabas tú de esto de fundar movimientos, de la anécdota famosa de Roberto Bolaño con su mejor amigo, el poeta Mario Santiago, poeta mexicano, y que, bueno, ambos están fallecidos ya. Ellos, siendo jóvenes en el México de los años 70, fundaron este movimiento que ellos llamaron el infrarrealismo, y que tenía dos integrantes, que eran Roberto Bolaño y Mario Santiago. Entonces, los enemigos del infrarrealismo, porque ellos tuvieron la ocurrencia de tirarse en contra de personajes sagrados de la literatura mexicana, como Carlos Fuentes o Octavio Paz,
Mismo usted va. Claro, los enemigos del infrarrealismo pusieron unos grafitis en el DF que decía que Bolaño se vaya a Santiago y Santiago también. Lo cual constituía un verdadero poema. ¿Ah? Sin duda, sin duda. O sea, querían que se fueran rápido de México, ambos. Claro, no nos molesten más. Claro, no eran personajes gratos para el ambiente literario de esos años en México. Tengo dos cosas más que preguntarte. Una de ellas es, ya que tienes este contacto tan cercano con la literatura, aparte de la música, ¿tú has trabajado cosas puramente literarias? Así es, acabo de terminar un libro de poesía, de hecho. Qué bien, ¿y cuándo lo vamos? Se llama Diario de un robot. Veremos si hay alguna editorial interesada, aunque verdaderamente, siendo franco, mi intención no es tanto publicarlo, sino que más bien enviarlo a algunos concursos, que necesito efectivo, entonces... Ok, de aquí le damos el pase al jurado. Claro. Okay. No sería, ofrezco el 10%. Oye, bien, voy a ser jurado en eso. Oye, lo último que te quería... No me gustan esas prácticas, pero debo reconocer que existen. Sin duda, si recién lo estamos hablando. Claro. Sí, es cierto. Claro. Pero al final por la hora te van a conocer, sí, como dicen. Esperemos, lo acabo de terminar ese trabajo y es la historia de Chile contada a través de los ojos de un ser que está llegado de otra galaxia, que es un androide. Son 500 años de historia en 18 poemas. Vaya poder y está muy inspirado en crónicas marcianas y en otros autores de ciencia ficción que a mí me demandan bastante emoción, como Philip K. Dick, que fue el que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la obra que dio el guión de Blade Runner, la película ícono de la ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott. Y que, bueno, Philip K. Dick fue un autor que para variar en vida no logró el reconocimiento que se merecía. Se tenía que ganar la vida escribiendo novelitas de ciencia ficción de consumo rápido y contratiempo. Era un tipo muy, muy impresionante en su oficio, porque él creo que era un gran consumidor de anfetamina para poder, digamos, escribir de noche y a alta velocidad y cumplir con los plazos de entrega. Pero sus grandes obras están siendo casi todas llevadas al cine. La película Minority Report de Tom Cruise, dirigida por Spielberg, creo. Esa es una novela de Philip K. Dick, y ahora tengo entendido que su obra más importante, que es El hombre en el castillo, fueron ya después de varios años de negociación los derechos vendidos a uno de estos grandes estudios, así que va a ser filmada. Esos son los autores que me interesan en esta época. Bueno, Philip K. Dick fue una influencia bien fuerte de Roberto Bolaño también. Son autores Philip K. Dick o Bradbury, que avisoraron un futuro que ahora estamos viviendo. Y lo avisoraron de una manera pasmosamente certera. Ese futuro que pensamos nosotros que solo existían las novelas de ciencia ficción o que no iba a llegar nunca, llegó. Y llegó peor de lo que parecía. Estamos invadidos de pantallas, hay un gran ojo vigilante de todo, nuestras vidas tienen un código de barras incrustado en el alma, sí. Y frente a eso estamos con una sensación de fin de mundo, que no es solo el fin de un mundo material, sino que es como el fin de los sueños finalmente. Y eso es lo que tenemos que tratar de combatir como sea. De una manera más solapada, pero es lo mismo que 1984 de Orwell, exactamente. Por ejemplo. Entonces, yo creo que los que hacemos arte, que estamos creando, estamos tratando de oponer a esas fuerzas oscuras que se instalaron, oponer una noción de un futuro esperanzador, sobre todo los que tenemos hijos, tratar de construir una hermandad entre nosotros, entre los artistas, cosa que a veces es tan difícil por el tema de los egos, de que este es un medio tan chico, entonces andan todos tratando de perseguir las lucas, de lograr un reconocimiento, en fin. Yo personalmente tengo grandes aliados y grandes amigos en este ámbito, no son tantos tampoco, pero son muy valiosos, y con ellos trato de construir día a día una cofradía que nos haga pensar de que no todo está perdido.
Y finalmente, en lo inmediato, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que se viene en el próximo tiempo de Rudy Bittmayer? Estoy tratando de sacar el disco nuevo antes de fin de año. El disco se llama precisamente Amanecer, y que es un título un poco irónico frente a esta noción de acabo del mundo, de fin de época. Bueno, está esto otro, está este nuevo comienzo, este espacio en el cual renacen viejos sueños, renacen las utopías. Ese disco está con toda la parafernalia como para que por fin vea la luz antes de Navidad 2012. Qué bien. Estamos grabando los últimos 4 temas, y ya ahí mezclar y sacarlo con, tú sabes, con todas las dificultades que de repente hay, pues. Pero va a ser uno más de esos discos que espero pueda abrir algunas puertas y, si puede ser posible, contribuir en un pedacito a este sueño que alguna vez tuvimos cuando éramos jóvenes, de construir una sociedad más justa y más humana, que ese sueño se nos fue perdiendo en el camino. Muy bien. Muchas gracias, Rudy. Gracias ya a para usted. todo el mundo que nos ve por los medios de internet, ya saben, pronto se nos viene el amanecer de Rudy Bittmayer, y muchas gracias por estar acá. Gracias a usted y felicitaciones por el esfuerzo, y espacios como este hacen mucha falta en los medios, y si no están en la televisión, están en la web, y eso es una herramienta muy potente. Es como un virus, el lenguaje es un virus. Eso. Decía Borro. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Ha terminado el verano, regreso a la ciudad como tantas otras veces en el tren de la tarde. Ha terminado el verano, no sin antes marchitar con sus manos polvorientas los girasoles, resecar los cardos que crecen junto a los rieles. A la ciudad debía acompañarme el viento del sur, el viento del sur. A la ciudad debía acompañarme el viento del sur. Hasta luego, hasta luego. Hasta que nos encontremos sin sorpresa, viajando por los trenes de la noche, los trenes de la noche. Viajando por los trenes de la noche. Hasta luego. Rieles, girasoles, maderas dormidas en los carros planos, caballos apaleados por los carretoneros, carretillamos en el patio de la casa del jefe estación, tilos en donde los enamorados han grabado torpemente sus iniciales. A la ciudad debía acompañarme el viento del sur. Hasta luego, hasta luego. Hasta que nos encontremos sin sorpresa, viajando por los trenes de la noche, los trenes de la noche. Viajando por los trenes de la noche, los trenes de la noche. Todo empieza a quedar en penumbras. Siento la campana del tren. Todo está en penumbras. Y siento el mismo temor del alumno nuevo
en el patio de cemento de la escuela, cuando sus compañeros lo rodean. Pero debo dejar el pueblo como quien lanza una colilla al suelo. Después de todo ya se sabe bien que en cualquier parte la vida es demasiado cotidiana. Viajando por los trenes de la noche, los trenes de la noche, a la ciudad debía acompañarme el viento del sur. Hasta luego, hasta luego, hasta que nos encontremos sin sorpresa, viajando por los trenes de la noche, los trenes de la noche, viajando por los trenes de la noche. Ha terminado el verano, ha terminado el verano, como tantas otras veces, como tantas otras veces. Gracias, muchas gracias. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro.